pastor Juan Carlos le envió sus cariños. Ya está ahí en Buenos Aires, ¿cierto? Y dice que está muy helado, sí, en comparación como está acá. Es más viento y eso lo hace más frío, baja más la temperatura. Pero está bien, llegó bien y está muy contento por lo que tiene que hacer allá. Así que vamos a ver algunas cosas de Gálatas. Él ya estuvo dando algunas introducciones y me dijo que tratara yo de seguir con el capítulo 1 y avanzáramos lo más que pudiésemos, ¿ya? Así que vamos a leer el verso 1 del capítulo 1. Dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Cuando nosotros leemos esto, parece una declaración arrogante de Pablo, ¿ya? Pero si nosotros lo vemos en el contexto actual, lo que pasa en las iglesias en este momento nos da mucho sentido, porque dice que no es nombrado por ningún grupo de personas. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, no por hombre. ¿Tienen por ahí la Reina Valera la versión? Están todos ahí con su... dice, no por hombre, ¿cierto? Entonces, por ningún grupo de... Ahora se usa mucho que hayan grupos que nombran y dan como cargos, pero no con una... No porque Dios haya llamado a esa persona, sino que por conveniencia, o porque hace falta un apóstol, o porque él es hijo de, y eso hay que decirlo, ¿cierto? Porque si Dios es verdad que llama a las familias, llama al padre, llama a la madre a cumplir un propósito en el Señor, no significa que todos sean pastores o todos tengan algún llamado dentro del ministerio quíntuple. Entonces, cuando aquí dice, por ningún grupo de personas, ahora está muy de moda que hayan ciertos tipos de credenciales ministeriales que tienen precios. O sea, si yo, hace un tiempo atrás, una vez nos ofrecieron de un ministerio norteamericano, que si nosotros pagábamos una cierta cantidad de dólares, ellos nos enviaban una credencial desde allá que decía, no sé, pues, Claudia Flores Pastor, por decir algo. Entonces, lamentablemente, eso se da, ¿ya? Y aquí, cuando él hace esta aclaración, nosotros decimos, uy, a lo mejor Pablo está en nuestros tiempos. Y no, eso también sucedía allí. Se nombraban personas de acuerdo a pareceres humanos y no de acuerdo a lo que Dios había establecido. Dice, ni por ninguna autoridad humana, porque nosotros no podemos nombrar a un ministro como humanos sin que Dios haya respaldado ese llamado. ¿Por qué? Porque eso se nota. Una vez el Señor le dijo a una persona, le dijo, si yo lo llamo, yo lo respaldo, yo lo sustento, yo pago por él. Si tú lo llamas, tú pagas por él. Porque él quería orar por un amigo de él y quería ungirlo pastor. Y el Señor le dijo, yo no voy a respaldar eso. ¿Por qué? Porque él no tiene un llamado que provenga de mí. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí es que él, ¿cierto? Sino que él fue llamado por Jesucristo mismo y por Dios Padre. Porque cuando Efesios 4:11 dice, y él constituyó a algunos apóstoles, profetas, etcétera, etcétera, él lo que está diciendo es que a dedo él los apuntó y los asignó para una labor o para un trabajo. Nuestra labor como hombres o como ministros que ya estamos de alguna forma trabajando en nuestro llamado, es reconocer el llamado que hay en otros.
pero nosotros no podemos llamar a otros. Yo no puedo imponer las manos sobre alguien y decirle, por ejemplo, tú eres pastor. No, yo lo que puedo hacer es reconocer el llamado que está en esa persona. Y si tengo alguna instrucción del Señor, orar algo específico sobre eso. Pero no puedo yo llamarlo. No puedo yo, es como que yo quisiese tomar el lugar del Espíritu Santo y decir, ya, ¿usted qué quiere? ¿Quiere dones de sanidades? ¡Plin! ¿Usted quiere, no sé, pues quiere interpretación de diversos géneros de lengua? ¡Plin! ¿Cierto? Y los tocara con la varita mágica. Pero a veces la gente cree que eso sí se puede hacer. Y que sí podemos nosotros manipular ese tipo de cosas. Y eso hay cosas específicas. Jesús dice que Él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que el Espíritu Santo es el que tiene que ver con las manifestaciones o los dones, ¿cierto? No nosotros. Entonces, muchas veces, yo, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, una persona vino a mí y me dijo, pastora, yo llevo cierta cantidad de años aquí en la iglesia. Y yo le dije, ¿ya? Y me dijo, lo que pasa es que han orado por otros para que sean pastores y no por mí. Entonces yo le dije, es que usted no es pastor, ni su marido tampoco. Entonces me dijo, no, pero es que yo llevo tantos años, pero es que esto no es por antigüedad. Esto es por un llamado. Y ustedes no tienen un llamado. Por lo tanto, yo no puedo pararme frente a la iglesia, poner mis manos, delegando autoridad, sin el respaldo de Dios. Entonces, no puedo hacer eso. Eso para mí está prohibido. ¿Hay gente que lo hace? Sí. Vaya, pague sus $1,000 y le dan la credencial de Estados Unidos que aparezca su nombre como pastor. Pero no va a haber un respaldo de Dios a eso. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, yo no busqué ni salí de un grupo de hombres que me respaldara o de algún hombre que me dijese que había un llamado en mi vida, sino que fue Dios, fue Jesús el que me llamó apóstol, ¿cierto? Entonces él hace un énfasis muy importante en eso. Y además, hoy que estoy así como... y además, él de alguna forma tiene que hacer énfasis en sus credenciales apostólicas. ¿Por qué? Por lo que estaba sucediendo en ese momento en esa región de Galacia, ¿cierto? Habían venido otros también otorgándose un título de algo, pero que no era respaldado por Dios, pero que estaban causando problemas porque ellos lo habían recibido como si fuera de Dios. Entonces aquí hay dos caras de la moneda. Nosotros nosotros no podemos ser como los pajaritos chiquititos que cuando están en el nido, papá y mamá salen a buscar la comida y cuando llegan al nido ellos solamente abren la boca y los papás le dan lo que ellos traen. Nosotros no somos así. Nosotros debemos escuchar de Dios, debemos conocer las Escrituras. Entonces, si nosotros conociéramos la Escritura, aprendiéramos a escuchar de Dios, muchas veces no nos habrían dado cualquier cosa a comer y nosotros no la habríamos tragado. Escuchaba que el pastor les contó que una vez estaba en un lugar y estaban pidiendo una ofrenda, qué sé yo, y él estaba ahí así como, esto está mal. Y que cuando él se paró y salió, se encontró en la puerta con el pastor Guillermo, porque también había pensado lo mismo, esto está mal. Y así nos ha pasado en muchas ocasiones, que cuando tratan de manipular, porque eso sí puede suceder, gracias Glorita, me trapiqué, dije gracias. Ya. La mano arriba. Ya. Si pensó en eso, está en 18. Ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Entonces, muchas veces estamos en esos lugares en que si no hay un conocimiento de la palabra, si no hay un discernimiento del Espíritu,
nos pueden robar, como dice el pastor Juan Carlos, a Biblia armada, pueden manipular nuestras vidas, pueden sacar provecho de nosotros, y nosotros, así como, ya, qué bueno, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que conocer las Escrituras, y ellos, en el fondo, habían recibido de lo mejor de Dios, habían venido otros a robarle eso, y ellos habían dicho, ya, bueno, está bien. Pero es como que Pedro, que estuvo ahí con el Señor, que estuvo ahí cuando la Tabita fue resucitada, ¿cierto? Que caminó sobre el agua y todo, viniera otro hombre y le dijera, yo soy Jesús. Y Pedro le dijera, sí, claro. No, ¿cierto? Pedro reconocería a Jesús. Bueno, nosotros también tenemos que reconocer cuando algo es Dios. Y los Gálatas no lo hicieron, no lo reconocieron. Entonces, ¿qué pasó? Les robaron. ¿Qué les robaron? Su libertad. Entonces, Martín Lutero llamaba esta carta de los Gálatas su Catalina Bombora. ¿Por qué? Porque era el nombre de su esposa. Él estaba enamorado de ella. Entonces, Juan Carlos a Gálata le dice Claudia, por decir así, ¿ya? Mi Claudia. Entonces, es la declaración de independencia de la libertad cristiana. Muchos han cuestionado si realmente fue Pablo o no, que ha escrito muchos libros, ¿cierto? De hecho, Hebreos se dice que fue Apolos, otros dicen que fue Pablo, pero Gálatas incuestionablemente es Pablo. Ya no hay por dónde perderse. Y es como Pablo aquí es como que muestra toda su pasión, toda su fuerza para defender esta verdad que a él lo hizo libre. Porque si nosotros leemos Gálatas, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que Pablo mismo estaba ciego. Pablo mismo, él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero el Señor lo liberó y le mostró este evangelio, que lo llevó a traer libertad a otros. Entonces, Leon Morris dijo esto: Gálatas es una apasionada carta, la efusión del alma de un predicador en el fuego por su Señor y profundamente comprometido a llevar a sus oyentes a una comprensión de lo que la fe salvadora es. Aquí vemos pasión en Gálatas. Si usted quiere mostrarle a alguien pasión por su Señor, entonces eso es Gálatas. Ahora, cuando nosotros estamos viendo acá que él dice apóstol de Jesucristo, eso también nos lleva a nosotros a pensar, bueno, juntando todo lo que fue dicho antes, ¿cierto? Tenemos un testimonio del Espíritu Santo de que es un llamado genuino, que la persona tiene un llamado genuino y todo eso. Entonces, ¿por qué cuestionarlo? Yo estos días llevo como 2 días sola en la noche, ¿cierto? Entonces puse a Moisés, ¿ya? Y estaba viendo, justo me tocó ver, que me quedé dormida entre medio, pero igual vi algo, esta parte del becerro de oro. No sé si lo vieron ustedes o se acuerdan de la Escritura. Pero me llama poderosamente la atención porque volver a leer Éxodo y todo, o sea, Dios les habló a todos. Ellos pudieron escuchar de Dios claramente, o sea, no había forma que ellos dijeran que no era Dios. Escucharon las instrucciones de Dios. Moisés sube después de todo lo que tenía que ver con, o sea, todo lo que pasó previo, 10 plagas, mar abierto, columna de fuego, nube de día, comida sobrenatural y todo eso, o sea, juntemos todo eso, ¿cierto? Y Moisés sube y se demora un poco más de lo que ellos consideraban razonable, porque aquí entró el razonamiento, ¿cierto? E inmediatamente cuestionaron la palabra de Dios. Entonces, eso me hizo pensar a mí en nuestra actualidad. ¿Realmente
¿este hombre habla de parte de Dios o no? Cuando ya tenemos un testimonio y ya sabemos de parte de Dios que sí. ¿O Dios realmente dijo esto? Tantas veces nos pasa que nuestro razonamiento nos seduce. Y eso es lo que les pasó a los Gálatas. Esta gente que vino de afuera les empezó a hablar y los sedujo, los hizo cambiar de parecer. Eso es la seducción. ¿Ya? Por eso lo asimilan mucho con una mujer seductora, ¿cierto? En Proverbios habla mucho de la mujer seductora. ¿Por qué? Porque si una mujer quiere, puede hacer cambiar de parecer un hombre en un porcentaje bastante alto, ¿cierto? Y no tiene que mostrar mucho para hacerlo. Tiene que usar ciertas cosas que sabe y funciona. Pero, ¿por qué lo hace cambiar de parecer? Porque él, si quisiera, entonces lo haría de manera libre. Pero de alguna forma no quiere, porque eso es lo que muestra ciertos proverbios. Entonces ella lo seduce. Ella le habla palabras que él quiere escuchar o le muestra algo que él quiere ver, entonces lo hace cambiar de parecer. Ellos les fueron dichas palabras que ellos querían escuchar, les mostraron algo de la forma que ellos lo querían ver, entonces fueron seducidos por estos que vinieron a hablar algo que no provenía de Dios. Pero ¿a quién sedujo? A su razonamiento. Comenzaron a cuestionar. Es que no puede ser tan fácil. Pablo nos enseñó esto, pero no puede ser tan fácil. Tiene que haber una trampa en esto, ¿cierto? Tiene que haber una letra chica en esto. Entonces, algo tengo que hacer yo. ¿Cómo va a ser tan fácil? Entonces, y empezaron a cambiar su forma de pensar porque ellos fueron seducidos o hechizados. Entonces, nosotros también. Pablo aquí usa su autoridad de apóstol y suena fuerte si uno lee el primer versículo y no entiende el contexto de lo que está hablando, pero a veces tiene que ser así. Porque Dios, dentro de la asignación que te da en un llamado, y esto lo van a entender mejor cuando ustedes entren en la plenitud de su llamado, que hay momentos que tú tienes que usar esa autoridad que Dios te dio para delimitar cosas, para decir, ok, esto es así. Y a veces, cuando no entendemos cómo funciona la autoridad, nos cuesta entenderlo y nos cuesta asimilarlo. Entonces, el llamado de Pablo no era de hombres, sino que vino directamente de Dios. No fue porque, como se hace en algunas iglesias, no sé si tanto aquí en Chile, pero yo sé de las iglesias norteamericanas que para que una persona pastoree una iglesia se somete a votación. Ellos votan si es que aceptan a un pastor o no, por la forma legal en que están constituidas las iglesias. Entonces, no es que Dios le dijo a alguien que pastoreara un lugar. No, ellos votan y dicen, yo quiero ese pastor. Y se reúne la asamblea y ellos votan. Pero eso no es lo que Dios quiere, no es la forma en que Dios trabaja. Por eso también otros abusan, ¿cierto? Porque obviamente aquí los Gálatas fueron abusados. ¿Pero por qué fueron abusados? Porque ellos se dejaron seducir. Entonces, a veces tú te guías por cosas que no son las cosas correctas. Por eso digo, por eso hago el símil con esto de Moisés y todo, porque nos pasa a diario. Dios nos habló, ¿cierto? Pero después la cosa no se ve tan bien, esto, no, y nos falta el pensamiento que empieza a surgir, o alguien que viene a hablar a tu oído y que tú dices, bueno, en realidad sí, y caemos en Ismael y desechamos a Isaac.
y nos guiamos y nos dejamos seducir a veces por razonamientos que si los viéramos fríamente son estúpidos. Por eso Pablo más adelante dice, Gálatas necios, Gálatas tontos, Gálatas estúpidos. Yo le habría dicho imbéciles. Porque teniendo lo que tenían, ¿cómo lo fueron a desechar por eso otro? De repente no nos damos cuenta. Cuando una persona, en este caso ellos eran chilenos, como siempre explica el pastor Juan Carlos, chilenos que no tenían ninguna raíz judía. O sea, que no sabían nada de lo que tenía que ver con la ley de los judíos. Y llega este evangelio puro, es predicado y enseñado a ellos, y luego Pablo se va, ¿cierto? Vienen estos otros que los empiezan a seducir y los empiezan los empiezan a introducir en lo que es obras humanas. Y ellos lo toman. Entonces, uno dice, ¿pero cómo? Si tenían el evangelio puro y sincero, por decir así, ¿cierto? Venía de la fuente misma. Pero ¿saben qué? Yo he visto que eso sucede también con creyentes. Yo he visto creyentes que reciben el evangelio y que para ellos no es suficiente. He visto personas que se les predica el evangelio y el evangelio no es suficiente. Hay personas que tú les predicas el evangelio, pero es como, no, tiene que haber otra cosa, y le empiezan a agregar. Una de las cosas que yo estoy muy agradecida de la escuela de ministerio a la cual asistí, pero había una falencia allí. Y yo siempre la hablé con mi maestro, y que fue mi pastor durante muchos años. Ellos reclutaban personas que tuviesen un llamado en su vida, y la idea era meterlas en una olla a presión durante 9 meses, cocinarlos, por decir así, hablarles de distintos temas, fe, sanidad, prosperidad, y traían diferentes dones de ministerio para que estuvieran expuestos a las personas a diferentes unciones durante ese tiempo, para que después, al salir de allí, fueran a hacer su llamado. Pero había un problema. No había una base doctrinal fuerte en las personas que venían. Entonces, ¿qué pasaba? Uno venía de acá rojo, otro amarillo, otro azul, otro verde, otro violeta, etcétera, etcétera, etcétera. Venían a esto, se entusiasmaban a tal punto, ¿cierto? Estaban 9 meses en fuego, y cuando salían, como no había raíces firmes, raíces fuertes, a la primera presión, sucumbían. Porque no había una doctrina fuerte. Ellos tenían doctrina fuerte. Tuvieron que ser seducidos para que cayeran. Hay gente que solamente viene presión y caen. Y ceden. Entonces, los Gálatas no. Los Gálatas tenían el evangelio. Entonces, yo siempre hablé esto con mi pastor y siempre le decía, lo que pasa es que en Estados Unidos hay iglesias de fe que les enseñan justicia, que les enseñan fe, que les enseñan sanidad, que les enseñan prosperidad, que les enseñan todas estas cosas básicas, que cuando van a esta escuela de ministerio, entonces para ellos ya vienen con algo. Entonces cuando tú les enseñas 9 meses, ellos ya traen una base doctrinal. ¿Qué es lo que veo yo en muchos creyentes? Que ellos creen que estudiar la palabra, pasar tiempo estudiando la palabra, es algo para ministros. Y luego, cuando hay presión o cuando algo los quiere seducir, fácilmente se deslizan. Pero al estudiar la palabra o tener bases firmes doctrinales, Pablo lo habla y dice, es leche. Justicia, que tú entiendas que eres la justicia de Dios y ya no tengas más condenación en tu mente, entiendas la posición que tú tienes delante de Dios hoy es leche. O sea, si tú vas caminando en tu vida de creyente y te sientes condenado cada rato, es porque no entiendes justicia. Entonces,
si no toma leche primero, después no puede comer porotos, ni carne. ¿Por qué? Porque le va a caer mal, porque no está preparado para recibir eso otro. Entonces, vemos creyentes que después tratan de entender otras verdades que son más profundas, y como no entendieron la leche, empiezan a inventar cosas raras, porque tienen todo un revoltijo ahí. Entonces, hay cosas básicas que nosotros debemos entender. ¿Cómo funciona la fe? El Evangelio habla de lo básico, el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Debemos entender que es por gracia. Debemos entender que es favor inmerecido. Debemos entender que debemos descansar en Él. Que muchas veces lo que nos impide recibir de Dios no es Dios, sino que es nuestro razonamiento. Porque cuestionamos lo que Dios ya habló. Comenzamos a cuestionar porque no lo vemos a la primera. Y comenzamos a cuestionar y dejamos que eso... ¿Sabes qué? Toda la gente de fe que habla en el salón de la fe, ¿cierto?, de Hebreos, todos tenían cabeza igual que nosotros. Todos tenían razonamiento igual que nosotros. Ellos no tenían internet nomás. Eso era todo. Pero todos tenían lo mismo y todos fueron bombardeados con pensamientos. Pero la diferencia es que ellos perseveraron en lo que creyeron. Esa es la diferencia. Entonces, aquí a los Gálatas lo que les faltó decir fue, no, yo conozco la verdad. Y aunque otros te digan, ¿y este qué se cree? De repente nos importa más lo que otros opinan. Si yo me paro aquí hoy día y digo, yo soy un hijo de Dios, yo tengo la autoridad, tengo la vida y la muerte delante de mí, yo voy a decidir cuándo muero, cuánto vivo y todo, me van a quedar mirando así como, ¿qué le pasó? Y me van a decir, ¿qué se cree? Y yo les voy a contestar, el problema es que ustedes no se lo creen. Porque sí está escrito para mí. La vida y la muerte están en el poder de mi lengua. Yo decido cuándo irme. No, el Señor se lo llevó. Esa cuestión no existe. Y así un montón de mitos y creencias cristianas. Mitos y leyendas de los cristianos, ¿cierto? Entonces, fueron seducidos, fueron engañados. A Pablo siempre se le cuestionaba porque le decían que él no era uno de los 12. Pero para mí, así en mi humilde opinión, delante de todos los teólogos que hay, ¿cierto? Y los que se creen teólogos también, para mí él era el 12 y no Matías, que fue elegido por los 11 con el Urín y el Tumín, ¿cierto? Con los daditos cristianos. Entonces, pero a él siempre le cuestionaron eso, que él no estaba ahí con Jesús vivo. Y por eso cuestionaban su llamado. Pero si nosotros buscamos en Hechos, hay varios apóstoles que no estuvieron con Jesús. Lo que pasa es que Pablo, el llamado que él tenía fue tan radical y tan fuerte que los otros se sentían menoscabados al lado de ellos. Por el llamado. Porque si tú no estás seguro en Cristo, tú te puedes sentir amedrentado por el llamado de otros. Y eso no es culpa del otro. Es tu inseguridad. Entonces, ¿saben quiénes son los más inseguros de los 5? De los llamados quíntuples. ¿Les cuento esa mucha? El pastor. Es el más inseguro de todo. Por lo menos mi maestro y mi pastor me lo enseñó así, y yo con 700 años que llevo en el ministerio me he dado cuenta que es verdad. ¿Saben por qué? Porque los ministros pasan por iglesias, el pastor se queda, y como el pastor se queda, tiende a generar una dependencia
de las personas que Él pastorea. Entonces empieza a dejar de poner los ojos en Dios y empieza a poner sus ojos en las personas. Y todos los que sean llamados a pastor van a tener que luchar con esa tentación. No poner los ojos en Dios y empezar a colocar los ojos en los hermanos, en tus ovejas, para llevar a cabo lo que Dios te llamó a hacer. Y dejas a veces de ver a Dios como tu fuente, dejas a veces de confiar en Dios en cuanto a las personas que a veces, ¿sabes qué? Dios no está buscando gente perfecta. Usted puede decir, yo tengo todos estos defectos, pastora, yo también. Tengo todo esto y uno más. Predico, entonces lo hablo por el micrófono. Se lo cuenta todo. Entonces, pero Dios no busca perfección. Dios busca gente dispuesta. Y a veces Dios nos dice que trabajemos con gente que es terriblemente imperfecta. Y tú quieres que todo salga a la perfección y no se puede, porque están aprendiendo. Es como cuando un niño aprende a caminar y a veces se tropieza y se cae y se ensucia la ropa o se rasmilla las rodillas, ¿cierto? Y después sigue hasta que un momento ya está más firme. Pero eso no significa que nunca en la vida se vaya a caer. Yo me he caído ya grande. A veces me creo Lola o jovencita, ¿cierto? Y me he caído por creer que puedo hacer las mismas piruetas que hacía antes. Pero Dios no busca perfección en el hombre. Él quiere que aprendas a descansar y a depender de Él. Eso es. Por eso Él endereza nuestras veredas. Si yo dependo de Él, entonces Él comienza a ajustarme. Y si tengo que hacer ajustes más grandes en algunas cosas, va a empezar a trabajar conmigo. Es algo personal. Pero a veces, cuando tú eres pastor, a veces Dios te dice, trabaja con tal. Y tú miras y dices, no, me está bromeando, Señor, ¿cierto? Es imposible. No, mira, no está preparado por esto, no está preparado por esto. Y esta es una frase que el Señor me gusta cuando la dice. Dice, bueno, y tú tampoco lo estabas. Sí, es verdad, Señor, tampoco lo estaba. Entonces, ¿qué hizo la diferencia entre cuando yo no lo estaba y el otro que no lo está? En que alguien me ayudó. Y eso hace Dios con nosotros. Nos pone en un lugar para que alguien nos ayude. Ya. No sé por qué llegué a eso, pero llegué a eso. Ok. Entonces, Pablo no estaba hablando de su apostolado solamente para exaltarlo de forma desmedida o decir aquí vengo yo o yo me las traigo Peter, ¿cierto? Como decimos acá en Chile y todo eso, sino que era porque en ese momento era necesario poner esa línea, rayar la cancha y decir, ustedes saben quién soy yo y yo no vengo respaldado. No es que ningún hombre estuviese de acuerdo con él, sino que el respaldo mayor que él tenía era del Señor y que ese era su llamado. Entonces, Pablo incluso cuando sigue exponiendo, él saluda, ¿cierto? Y por ejemplo en el verso 2 dice, todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Y en algún momento siempre da saludos y a veces nombra a algunas personas. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es, el Señor me envió y ustedes en este momento tienen que escucharme. Porque yo fui enviado a esta región. Yo soy el apóstol, el enviado a este lugar. Y tengo la autoridad del Señor para poder hablar a ustedes. Entonces, él sigue, dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz,
tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. O sea, va en el verso 3 y ya les predicó el Evangelio. ¿Cierto? Les está diciendo, estas son las bases. Yo vengo aquí porque esto fue lo que yo les enseñé. Y luego sigue y dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que Él los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. O sea, el Señor les dio algo gratis y ellos comenzaron a tratar de pagarlo. ¡Qué insulto! Es como que a mí me regalaran un Rolls Royce, ¿cierto?, para mi cumpleaños, y yo se los pagara con ese tarrito que junto yo las monedas de 10 pesos. Bueno, las de 500. Sería un insulto tratar de hacer eso. Entonces Pablo dice, estoy horrorizado. Y a veces yo me pregunto y digo, ¿cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Y nos olvidamos tan rápido de lo que Dios nos habló. Y por una circunstancia y otra, cuestionamos lo que Dios nos dijo. Cuestionamos su amor. Porque aquí Pablo dice de la amorosa misericordia de Dios. Cuando tú cuestionas si lo que Dios dijo se cumple, es verdad o no es verdad, tú estás cuestionando su sacrificio de amor. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Cierto? Entonces Él murió y Él vino por amor. Y cuando nosotros cuestionamos lo que Él dijo, estamos diciéndole, bueno, en realidad no me amas, porque no cumples lo que hablas. No sé, yo soy mamá. Y si yo hablo algo a mis hijos y ellos me cuestionaran de esa manera, para mí sería así como, me rompe el corazón, ¿cierto? Ahora, gracias que Dios tiene longanimidad, mucha paciencia, y gracias a Dios que nuestros pecados ya fueron pagados y todo eso, y digo, gracias Señor, porque digo, me queda tanto todavía por aprender, tanto por entender, tanto por avanzar, tanto por llegar a cumplir, tanto por llegar a alcanzar, que estas pequeñas cosas nos roban. Y no es que nos dejen mal con Dios, porque Él nos entiende, sino que nos roban a nosotros para crecer, para avanzar. Desenfocan nuestra mirada y nos sacan de nuestra meta. Y por eso que cuando leemos a Pablo, sobre todo en Gálatas, que es tan apasionado y todo, uno dice, y uno esperaría, ¿cierto? Me gustaría tener 15 Pablos en la iglesia, 15. Uno para cada región, por lo menos de Chile, ¿cierto? O 5 o para cada continente. Pero de repente el razonamiento, el que a veces cuestionemos su palabra, nos roba el enfoque y nos quita de poder ver este tremendo amor que Dios nos ha dado, con el tremendo amor que Él nos ha alcanzado. Dice, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Distorsionan. Eso siempre
es Satanás. Él siempre va a distorsionar una verdad. Esa es su mejor arma, el engaño, la mentira. Y sigue funcionando y sigue matando gente. No, distorsiona la verdad. Dice, si a alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia u otro evangelio diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, dice la NTV. En la Reina Valera dice, sea anatema, sea maldito. Y luego dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia u otro evangelio distinto de la que ustedes han recibido, sea esa persona maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y si estamos hablando de ministerio, muchas veces, como ministros, y cuando tú estás a cargo de algo, o algún cargo, asumes algún cargo, siempre vas a sentir la presión de tratar de agradar a la gente. Pero esa no es tu labor. Porque Pablo pudo haber ido a Galacia o haber escrito, haber dicho, bueno, ya, ok, miren, ¿saben qué? No es tan grave este asunto, no hagan los 10 mandamientos, ya hagan 1 o 2. Pero es tan radical en su declaración que pocas veces en el Nuevo Testamento se ve la palabra maldición. Y esta es una de ellas. Y la repite 2 veces. Así de grave es alejarse de lo que es el verdadero evangelio. Y así de grave es enseñar algo que es incorrecto con respecto a eso. Entonces, ahora uno entiende cuando la palabra dice que si te quieres hacer maestro, ¿cierto? Que lo pienses bien, porque tienes una responsabilidad mucho mayor. Porque no es que te vayas a ir al infierno, pero ¿qué le vas a enseñar a la gente? Yo si pudiera borrar algunas prédicas que hice, las borraría. Pero quedé tranquila cuando mi pastor y también algunos otros ministros que yo conozco dijeron, si yo pudiera pedirle a toda la gente que tiene cassette míos antiguos, bueno, yo no alcancé a grabar en cassette, creo, no soy tan vieja, entonces que yo les pagaría para que me los trajeran de vuelta, para que ya no anden circulando por ahí. Porque como entendemos el Evangelio, como lo vemos ahora, decimos, wow, ¿y yo dije esto? ¡Qué horrible! Y yo dije esto otro, maldigo todos esos cassettes, maldigo todos esos CDs que andan dando vuelta por ahí. Pero el Evangelio es mucho más fácil que eso. Es tan simple que lo queremos echar a perder. Y lo tratamos de echar a perder todo el rato. Por eso es que debemos esforzarnos en la gracia. Ese es el esfuerzo. Porque siempre se va a tratar de meter algo ahí. Siempre va a haber un pensamiento que se va a cruzar y te va a decir, no, mira, agrégale esto. Agrégale esto otro. Mira, lo que pasa es que no estás recibiendo de Dios por esto y por esto otro, porque te estás equivocando en esto. ¿Y cuándo fue así? Si el único requerimiento es creer. Y de repente le decimos, y empezamos a escuchar pensamientos, o dejamos que alguien nos hable y nos diga, te falta esto, o no das el ancho, o claro, a ellos les resulta porque son ministros, o a ellos les resulta porque claro, hacen esto, o hay gente que me ha dicho, ¿sabe qué, pastora? Yo vengo a la iglesia, yo ayudo, yo hago esto, y todavía el Señor no me responde esta oración. Y yo digo así como, ¿y hace cuántos años que viene? Así que no entiende nada. No entiende nada. Porque si esa persona dice eso, si cree que hay algún mérito en ayudar en la iglesia o en dar algo en la iglesia o algo así, está totalmente equivocado.
Porque todo lo que yo hago, lo que doy, no es para pagar algo o para recibir recompensa de algo. Entonces, eso significa que estoy dejando la gracia y que me estoy yendo hacia otro evangelio. Y estoy dejando la fe. Porque si nosotros hacemos algo, servimos en la iglesia o algo hacemos en el nombre del Señor, no es para que se nos ponga un ticket o juntar perlitas o porotitos delante del Señor. Y a algunos les gustará o no les gustará, pero tú te congregas, sí, es bueno. Y la palabra dice que lo hagas. ¿Qué mérito hay en que hagas lo que la palabra dice que hagas? Ninguno. ¿Qué mérito hay en que una persona sea llamada para ayudar en un área y que haga esa ayuda? ¿Qué mérito tiene? Ninguno. O sea, es lo mismo que cuando la parábola dice que los contrató para hacer un trabajo y le ofreció tanto y ellos hicieron el trabajo, ¿cierto? Pero otros habían llegado como a mitad de la jornada y otros casi al final de la jornada y todos recibieron el mismo pago. Y estaban reclamando los que habían llegado primero. Le dijo, pero si yo te ofrecí esto. ¿Qué mérito hay en que perdonemos a alguna persona? ¿Qué mérito hay en que no mintamos? ¿Qué mérito hay en que no robemos? ¿Qué mérito hay en que seamos creyentes? ¿Qué mérito hay? Si no es eso lo que somos. Entonces, ¿de qué me jacto? Ah, no, pues que yo para el 18, estas fiestas patrias de Chile, yo no soy como los otros. Fome. ¿Qué mérito hay delante de Dios que tú seas fome y los otros no? Porque Dios no te dice que seas fome. Y ahí es cuando le empezamos a agregar de nuestra cosecha. Por eso ellos no les bastó la ley de Moisés, sino que ellos tuvieron que agregar todas las otras, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban las leyes? No, pero no le llamaban leyes. Las tradiciones de los ancianos. El Talmud. Las tradiciones de los ancianos. O sea, no bastaba, ellos tuvieron que interpretar lo que Dios decía y agregarle más carga. Y muchas veces nosotros nos encontramos agregando carga a otros que ni siquiera nosotros llevamos, que ni siquiera nosotros somos capaces de soportar, que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. Entonces, de repente, cuando alguien te dice, sí, no, pero es que yo he hecho esto, otro, y Dios no me ha respondido, es como, sí, yo he confesado la palabra, y yo he confesado la palabra, y Dios no me ha respondido, así como, ¿ah? ¿Qué entendió? Parece que expliqué todo mal. Porque no es eso lo que... No somos... Porque si fuera por eso, me grabo una vez, como ahora tenemos tanta tecnología, no tengo aquí mi celular, me grabo una vez y lo pongo que repita. Obvio, pues, ¿para qué voy a gastar saliva? ¿Cierto? Entonces voy a ocupar todos los recursos que tengo. Voy a poner una cinta repetidora o una grabación repetida en mi Face y otra en mi WhatsApp y en vez de alarma en el teléfono voy a decir que me repita los versículos y todo. Y es como, y Dios, tú no has respondido si yo he hablado este verso 30 veces. O yo he declarado esto sobre mi casa. ¿Y Dios te tiene que responder por eso? A lo mejor lo estás diciendo la Reina Valera. Y nosotros en esta iglesia usamos más la NTV. O te faltó una palabra para el verso. No es malo aprenderse verso. Yo quisiera ser una Biblia parlante como mi esposo. Pero no es mi fortaleza. Yo más parafraseo versos.
¿Y Dios no me escucha por eso? ¿Qué es lo que Dios espera entonces? Es algo súper simple. Confía en Él. No porque lo repites 20 veces. No porque hiciste algo en la iglesia. No porque diste o no diste este mes. Confía en Él, porque su sacrificio es suficiente. Eso es todo. Todo lo demás que tú hagas, hazlo porque crees, porque amas, porque quieres, pero no porque lo tengas anotado como una deuda hacia el Señor. Eso es lo que estaban viviendo los Gálatas. Habían sido seducidos. Les había sido predicado un evangelio que no era el que ellos habían recibido de primera mano. ¿Cuántas veces nosotros decimos, me hubiese encantado vivir en los tiempos de Jesús? Si yo hubiese estado ahí, yo no habría sido como Pedro. ¿Cuántos han dicho eso? Yo lo he pensado, por lo menos. Puedo ser brutalmente honesta, ¿cierto? Yo a veces lo he pensado, de Pedro, yo no habría hecho eso. Pero, ¿cuántas veces lo hacemos hoy? Si Jesús nos está hablando todo el rato. Y Él está con nosotros. Entonces, desde hoy en adelante, vamos a hacer un pacto. No de esos que piden plata, ¿ya? Vamos a estudiar Gálatas, pero vamos a tener misericordia con ellos, ¿ya? Porque también quisiéramos que los Gálatas tuvieran misericordia de nosotros, si estuvieran escritas nuestras historias aquí, ¿cierto? Gracias a Dios no están escritas. No hay Hechos 34 y Claudia. Y así como, oh Dios mío, ¿por qué quedó ahí registrado? Gracias, Señor, porque esa misma misericordia que llevó a Pablo a escribir esta carta para volver a ponerlos en el riel que correspondía, eso hace Dios con nosotros cada día. Nos recuerda una y otra vez su maravillosa misericordia, su maravilloso amor. Eso es lo que hace con nosotros. Amén. Amén. Entonces, el próximo miércoles seguimos estudiando Gálatas.